Dios Todopoderoso dice: es por medio del proceso de llevar a cabo su deber que el hombre es cambiado gradualmente, y es por medio de este proceso que Él demuestra su lealtad. Así pues, cuanto más puedas llevar a cabo tu deber, más verdad recibirás y más real será tu expresión. Los que solo cumplen con su deber por inercia y no buscan la verdad, al final serán eliminados, pues esas personas no llevan a cabo su deber en la práctica de la verdad y no practican la verdad en el cumplimiento de su deber. Ellos son los que permanecen sin cambios y serán maldecidos. No solo sus expresiones son impuras, sino que todo lo que expresan es malvado. Para volcaros de corazón en el deber y ser capaces de asumir la responsabilidad, hay que sufrir y pagar un precio. No basta simplemente con hablar de ello, si no os volcáis de corazón en el deber, sino que siempre queréis hacer esfuerzos físicos. Es indudable que no cumpliréis correctamente con él. Actuaréis por simple inercia y nada más. Y no sabréis lo bien que habéis cumplido con el deber. Si te vuelcas de corazón en él, poco a poco llegarás a entender la verdad. Si no lo haces, no será así. Cuando te vuelcas de corazón en el cumplimiento del deber y la búsqueda de la verdad, poco a poco puedes entender la voluntad de Dios, descubrir tu corrupción y tus defectos y dominar tus diversos estados. Si no te analizas de corazón y solo te centras en hacer esfuerzos externos, no podrás descubrir los distintos estados que surgen en tu corazón y todas tus reacciones a los diferentes ambientes externos. Si no te analizas de corazón, te será difícil resolver los problemas de tu corazón. Amén. Amén. De las palabras de Dios entendemos que debemos estar atentos, ser responsables y buscar la verdad para cumplir con el deber. En el pasado fui muy descuidada, no le ponía mucho empeño a nada. Lo mismo me ocurría en la casa de Dios, no lograba dar mejores resultados en mi deber. Cada vez que afrontaba algo complejo que requería trabajo duro, era descuidada e irresponsable. Y siempre cometí errores al cumplir con mi deber. Con el tiempo entendí un poco mi carácter corrupto a partir de las palabras de Dios, y a saber cómo llevar a cabo mi deber para cumplir con su voluntad. Así podría cumplir con mi deber con responsabilidad y constancia. Mi cometido en ese momento era revisar traducciones al italiano. Al principio era diligente y estaba dispuesta a resolver cualquier dificultad. Pero pasó el tiempo, se acumulaban los documentos y me sentí intranquila. Sobre todo cuando veía documentos con notas de colores de todo tipo, y montones de puntos, comas y otros signos de puntuación. Todos los signos tenían que ser revisados por cuestiones de formato y colocación. Estaba abrumada. Pensé, ¿cuánta atención tendré que dedicarle a esto? Es un esfuerzo enorme. Así que dejé de controlarlo todo con diligencia. Solo daba un vistazo, por encima, para asegurarme de que estaba bien. A veces necesitaba concentrarme muchísimo para averiguar si la traducción era precisa. Pero cuando veía una oración compleja, pensaba de forma egoísta. Requiere mucho esfuerzo considerar e investigar cada palabra. ¿Y si al final no llego a una conclusión, no sería un esfuerzo en vano? Olvídalo, que lo resuelva otra persona. Y así era como iba realizando mi deber de forma descuidada. Con el paso del tiempo surgieron problemas de forma constante. Otras personas encontraban errores en el uso de mayúsculas y la puntuación en documentos que yo revisé. Incluso en algunos de estos se habían omitido palabras en la traducción. Me sentí muy mal cuando lo vi. Otra persona vio esos pequeños problemas al momento, pero yo no cuando los tuve frente a mí. ¿Cómo podía haber omisiones tan flagrantes? Más lo pensaba y peor me sentía. Un día, después de almorzar, recibí un mensaje que decía que había un error básico en el uso del singular y el plural en un documento que revisé. Sentí como si me hubieran clavado un puñal. ¿Cómo podía haber sido tan descuidada? ¿Cómo podía haber pasado por alto un error tan básico? No podía estar segura de si otros documentos que había revisado tenían errores similares.
Sí. Mi trabajo estaba plagado de errores. ¿Qué podía hacer? En mi padecer, acudí rápido ante Dios y oré. Reflexioné sobre mi estado y la actitud que había tenido hacia mi deber últimamente. Leí un pasaje de las palabras de Dios. Si no pones tu corazón en tu deber, eres descuidado y solo haces las cosas de la manera más fácil que puedes. ¿Qué tipo de mentalidad es esta? La de hacer las cosas superficialmente y sin lealtad hacia tu deber, sin sentido de responsabilidad y sin sentido de misión. Cuando llevas a cabo tu deber usando la mitad de tu fuerza, sin entusiasmo, sin tu corazón en ello, tratando de terminar sin detalle alguno, tan relajado que parece que juegas, ¿esto no traerá problemas? La gente dirá que eres alguien que lleva a cabo su deber de manera deficiente y que actúa por inercia. ¿Y qué dirá Dios acerca de esto? Dirá que no eres digno de confianza. Si se te ha encomendado un trabajo y, ya sea un trabajo de responsabilidad primordial o de responsabilidad ordinaria, si no te entregas o no igualas tu responsabilidad, y si no lo ves como una misión que Dios te ha dado, o un asunto que te ha confiado, o no lo asumes como tu deber y obligación, entonces será un problema. No es digno de confianza. Estas palabras definirán la forma en la que cumples con tu deber. Y Dios dirá que tu carácter no está a la altura. Si se te confía un asunto y sigue siendo esta tu actitud hacia este, y así es como lo manejas, ¿se te encargarán más deberes en el futuro? ¿Se te puede confiar algo importante? Tal vez sí, pero dependería de cómo te comportes. En el fondo, sin embargo, Dios siempre albergará cierta desconfianza hacia ti, además de cierta insatisfacción. Esto será un problema, ¿verdad? Sí. Amén. Amén. Sí. Dios observa los corazones de los hombres. Cada una de sus palabras golpeó mis errores fatales. Entonces comprendí. Hacer las cosas del modo fácil al cumplir nuestro deber es algo superficial. No supone prestar atención, tan solo pasar por alto las cosas y no asumir ningún tipo de responsabilidad. Al pensar en mi comportamiento, vi que siempre que algo requería tiempo y esfuerzo, elegí el método más rápido y menos exigente para hacerlo. Estaba dispuesta a lo más sencillo, lo que me ahorrase molestias o lo menos cansado. Cuando veía un montón de nuevas palabras, puntos gramaticales o estructuras oracionales complicadas, nunca hacía un gran esfuerzo para consultarlos. Tomaba el camino fácil, marcarlos y preguntar a otro. Siempre que veía notas complejas o tenía que comprobar rigurosamente la puntuación, echaba un vistazo rápido e ignoraba algunos problemas. Estaba siendo descuidada y eludía las responsabilidades hacia mi deber y hacia el encargo de Dios. Solo pensaba en evitar el sufrimiento carnal. ¿Había un lugar para Dios en mi corazón? Leí unas palabras de Dios que decían: para las personas con humanidad debería ser fácil cumplir con el deber cuando no se les observa. Esto debe ser su responsabilidad. Para las que no tienen humanidad ni son fiables, cumplir con el deber es un proceso muy agotador. Otros tienen que preocuparse por ellas, supervisarlas y preguntar por sus progresos. Si no, causarán un perjuicio cada vez que les asignes un trabajo. La gente siempre debe hacer introspección al cumplir con el deber. ¿He llevado a cabo bien este deber? ¿Me he volcado en él? ¿O solamente he salido del paso? Si ocurriera alguna de esas cosas mal, es un peligro. Eso quiere decir que esa persona no tiene credibilidad y no es de fiar. Es más, si dicha persona siempre cumple por inercia con el deber y es constantemente indolente con Dios, corre un gran peligro. ¿Cuáles son las consecuencias de ser mentiroso conscientemente? A corto plazo, tendrás un carácter corrupto. Cometerás frecuentes transgresiones sin arrepentirte. No aprenderás a practicar la verdad ni la pondrás en práctica. A largo plazo, a medida que hagas esas cosas, tu resultado se esfumará, lo que te traerá problemas. No cometer grandes errores, pero sí leves y constantes, traerá consecuencias irreparables. Eso sería muy grave. Amén. Amén. Al ver cómo Dios me mostraba la naturaleza y las consecuencias de mi despreocupación, no pude evitar asustarme. Cumplir con nuestro deber por inercia no es sino engañar a los demás y a Dios. Dios condena esta actitud.
Si no me arrepentía, llegaría a cometer una transgresión grave y Dios me eliminaría. Cuando la iglesia dispuso mi deber, hice un juramento solemne para realizarlo correctamente. Pero cuando tuve que esforzarme de veras, solo me preocupó la carne y temía los problemas y el sufrimiento. Revisaba los documentos con prisa y de forma descuidada, de modo que se me escapaban hasta los errores más obvios. ¿No era eso hacer trampas? Estos pensamientos me llenaron de arrepentimiento y de culpa, así que oré a Dios. Dios Todopoderoso, no he sido responsable al cumplir con mi deber. He intentado engañarte. Eso es repugnante para ti. He sido muy inconsciente. Dios, quiero arrepentirme. Por favor, guíame. Dame la voluntad para soportar las penurias y la capacidad de abandonar la carne y realizar mi deber. Desde ese momento, en todos los documentos revisaba cada palabra que me parecía inadecuada en varios diccionarios. Preguntaba a hermanos y hermanas o a un traductor profesional cuando dudaba, hasta asegurarme del todo. Cuando se trataba de documentos difíciles y largos, no me limitaba a la inercia y a salir del paso, sino que sopesaba cuidadosamente cada frase varias veces con atención, dando lo mejor de mí para precisar la traducción. Al finalizar el documento enumeraba todos los detalles que necesitaba comprobar y me recordaba continuamente que había que tener muy en cuenta todos los pasos. Comprobaba cada detalle al finalizar y hacía lo mejor posible para reducir los errores en la última fase. Después de un tiempo, era evidente que lograba mejores resultados en mi deber y cometía menos errores. Gracias a Dios. Más adelante, se unió al equipo otra hermana, que ayudaba a estandarizar la edición de las traducciones finalizadas. De vez en cuando me preguntaba, ¿este signo de puntuación está bien? ¿Qué ocurre con esa puntuación? Cuando me hacía muchas preguntas, me enfadaba bastante y pensaba, explicarlo todo es demasiado trabajoso. Mejor dar por finalizado el documento. Así que me limitaba a decirle, este es el documento final. No hay problema con la puntuación. La puntuación en italiano y en inglés es casi igual, y casi siempre puede quedar igual que en inglés. Pero hay excepciones, hay que tener en cuenta el significado. Entonces me preguntó, los libros de referencia que tenemos los usan los profesionales. Hay partes que no entiendo. ¿Tenemos algún documento más sencillo sobre la puntuación en italiano? Le respondí que aún no. Después de eso pensé que debería crear un documento de consulta para los nuevos miembros. Pero había demasiados signos de puntuación y supondría consultar los libros de referencia y resultaba molesto. Lo aplacé por el momento. Pensé que el asunto había quedado zanjado, pero cuando aplicó las mismas reglas de puntuación en italiano que en la versión inglesa, tal como le dije al editar, eliminó todos los espacios antes y después de las rayas en un documento de más de 150,000 palabras. Me quedé atónita cuando lo vi. En italiano hay que poner un espacio antes y después de una raya, para diferenciar a la raya del guión corto de forma diferente a lo que ocurre en inglés. Pero no le dije nada de eso. No quedaba otra. Ella tendría que corregir todos los signos uno por uno. Me sentía muy mal y arrepentida. Me odiaba a mí misma y pensé, ¿por qué no me esforcé desde el principio para hacer un documento de referencia? ¿Por qué siempre pienso en la carne y me asustan las complicaciones? Tuvo que repasar todo el documento por culpa de mi despreocupación. Hubo que revisarlo de nuevo. Supuso un esfuerzo extra, y lo peor es que retrasó nuestro trabajo. ¿No era eso perturbar la obra de la casa de Dios? Aquellos sentimientos de deuda, culpa y arrepentimiento volvieron a aflorar. Solo tenía ganas de abofetearme a mí misma. ¿Por qué lo estoy haciendo otra vez? ¿Qué es lo que me pasa? Un día en mis devocionales encontré un pasaje con estas palabras de Dios. ¿No es propio de un carácter corrupto ocuparse de las cosas de una manera así de frívola e irresponsable? ¿Qué es esto? Abyección. En todos los asuntos dicen está bastante bien y suficientemente bien. Es una actitud de tal vez, posiblemente, y está al 80%. Hacen todo superficial y les basta con lo mínimo. Saliendo del paso como sea,
No toman las cosas en serio ni se esfuerzan por ser minuciosos, y menos por buscar los principios. ¿No es esto propio de un carácter corrupto? ¿Es demostración de una humanidad normal? Es correcto denominarlo arrogancia, y también apropiado llamarlo libertinaje. Pero una palabra más exacta es abyección. Esa abyección está presente en la humanidad de la mayoría de las personas. En todo desean hacer lo menos posible, a ver de qué pueden librarse, y todo lo que hacen huele a mentira. Engañan a los demás y toman atajos cuando pueden, y son reacias a dedicar tiempo o reflexión a analizar un asunto. Si no son reveladas y no les piden cuentas, piensan que no hay problema. Se las arreglan para seguir adelante. Hacer bien un trabajo es molesto, no vale la pena. Esas personas no llegan a dominar lo que aprenden, ni se aplican al estudio. Aprenden lo básico de una materia y se dicen expertas en ella, y con eso se las arreglan. ¿No es esta una actitud de la gente hacia las cosas? ¿Es una buena actitud? Esta actitud de estas personas hacia la gente, los acontecimientos y las cosas es, en pocas palabras, salir del paso. Una abyección existente en toda la humanidad corrupta. Amén. Amén. Sí, Amén. Las palabras de Dios señalaron la raíz de la falta de esfuerzo al cumplir con mi deber. Mi abyección era demasiado grave. Hacía todo con una actitud superficial y tramposa. Cuando la hermana me preguntó por el uso correcto de la puntuación, quise evitar complicaciones. No me lo tomé en serio y no quise responder tantas preguntas. Así que me limité a decirle que siguiera una regla sencilla. Cuando me preguntó por el documento de referencia, podía haber hecho uno para ella. Pero al pensar en el costo en términos de mi sufrimiento, decidí no molestarme. Me preocupaba que aparecieran errores, pero aún así decidí hacer trampas. Habría sido estupendo ahorrarse el esfuerzo y que todo saliera bien. Cada vez que hacía algo, sin esforzarme, confiaba en la suerte para salir del paso. Siempre buscaba hacer el mínimo esfuerzo para salir adelante. No estaba haciendo un esfuerzo honesto y real para cumplir con mi deber. Como tener en cuenta cada detalle y darlo todo para asegurarme de que no hubiera errores. Daba la impresión de que trabajaba y respondía a preguntas, pero en realidad engañaba a esa hermana y me comportaba con malicia. Como resultado, ella confió en mis respuestas, cometió varios errores graves y se dejó la piel en un trabajo infructuoso. Hasta tuvo que rehacer montones de trabajo, lo cual retrasó el progreso general y supuso pérdidas para la obra de la iglesia. El principio tras mis acciones, hacerlo más fácil y con menos complicaciones, era un principio que dañaba a las personas. Estaba utilizando trucos mezquinos para ahorrarme esfuerzo. No había sufrido físicamente, pero las transgresiones a mi deber eran continuas y perturbaban la obra de la casa de Dios. Me dañaba y dañaba a los demás. Se me había asignado un trabajo muy importante, pero me lo tomé a la ligera y fui superficial, irresponsable, tramposa y descuidada. No di importancia a las consecuencias. No tenía ni la más mínima conciencia. Solo entonces vi lo grave que era mi abyección, la poca integridad que tenía y lo inútil que era. Más adelante vi un video con una lectura de palabras de Dios. ¿Lo vemos juntas? Sí. Dios Todopoderoso dice: si las personas no pueden expresar lo que deben expresar durante el servicio, ni lograr lo que por naturaleza es posible para ellas, y en cambio pierden el tiempo y actúan mecánicamente, han perdido la función que un ser creado debe tener. A esta clase de personas se les conoce como mediocres. Son desechos inútiles. ¿Cómo pueden esas personas ser llamadas apropiadamente seres creados? ¿Acaso no son seres corruptos que brillan por fuera, pero que están podridos por dentro? ¿De quién podrían ser dignas vuestras palabras y acciones? ¿Podría ser que ese minúsculo sacrificio vuestro sea digno de todo lo que os he otorgado? No tengo otra opción, y me he dedicado a vosotros con todo el corazón, pero vosotros albergáis intenciones malvadas y sois tibios conmigo. Ese es el alcance de vuestro deber, vuestra única función. ¿No es así?
¿No sabéis que habéis fracasado rotundamente en cumplir con el deber de un ser creado? ¿Cómo podéis ser considerados seres creados? ¿No os queda claro qué es lo que estáis expresando y viviendo? No habéis cumplido con vuestro deber, pero buscáis obtener la tolerancia y la gracia abundante de Dios. Esa gracia no ha sido preparada para unos tan inútiles y viles como vosotros, sino para los que no piden nada y se sacrifican con gusto. Las personas como vosotros, semejantes mediocres, sois totalmente indignos de disfrutar la gracia del cielo. Solo dificultades y un castigo interminable acompañarán vuestros días. Si no podéis ser fieles a mí, vuestro destino será el sufrimiento. Si no podéis ser responsables ante mis palabras y mi obra, vuestro destino será el castigo. Ni la gracia, ni las bendiciones, ni la vida maravillosa del reino tendrán nada que ver con vosotros. Este es el fin que merecéis tener y es una consecuencia de vuestras propias acciones. Amén. Amén. Las palabras de Dios dicen, no tengo otra opción y me he dedicado a vosotros con todo el corazón. Pero vosotros albergáis intenciones malvadas y sois tibios conmigo. Ese es el alcance de vuestro deber. Esas palabras atravesaron mi corazón. Dios me había dado la oportunidad de cumplir con mi deber, para que pudiera buscar y alcanzar la verdad a través de este, liberarme de mi corrupción y ser salvada. Sin embargo, en lugar de buscar la verdad, solo me preocupaba la carne, engañaba a Dios. Reflexioné sobre cómo Dios se hizo carne para salvar a la humanidad. Soportó un dolor y una humillación enormes. Fue buscado y perseguido por el gobierno, condenado y rechazado por la gente, y aún así siempre expresa la verdad y obra para salvar a los hombres. Nuestro calibre es deficiente, así que tardamos en entender la verdad. Dios no nos ha abandonado. Él se comunica con nosotros desde todos los ángulos. Él nos explica todas las verdades con muchísimo detalle. Nos cuenta historias, nos da ejemplos y usa metáforas para ayudarnos a entender. Sí. Algunas verdades son complejas y aluden a muchas cosas. Dios las desglosa y nos ofrece las líneas generales. Él nos guía con paciencia para que entendamos la verdad poco a poco mediante la enseñanza. Y vemos cómo Dios toma responsabilidad por nuestras vidas. Sí, tienes razón. ¿Y cómo trataba yo mi propio deber? Pensaba que no valía la pena dedicarle más atención y esfuerzo. No era seria ni responsable al revisar los documentos. Tomaba el camino más fácil, sin ver el resultado o las consecuencias. Me estaba tomando el encargo de Dios a la ligera y me implicaba lo justo. ¿Dónde estaba mi conciencia? Me merecía el castigo de Dios. Pero Dios nunca se rindió en su intento de salvarme. Él usó sus palabras para esclarecerme y guiarme. Me ayudó a conocerme a mí misma y a entender su voluntad. Sí. Si seguía holgazaneando y pasando de puntillas por mi deber, no merecía vivir ni ser llamada humana. Así que oré a Dios, Dios Todopoderoso. Mi abyección es demasiado grave. No estoy dispuesta a seguir viviendo de esta forma tan vergonzosa e indigna. Dame la fortaleza para poner en práctica la verdad y así poder vivir como un auténtico ser humano y cumplir con el deber de un ser creado. Amén. Amén. Más adelante leí estas palabras de Dios. Como humano, para aceptar la comisión de Dios, uno debe ser devoto, completamente devoto a Dios. Y no puede serlo a medias, sin responsabilidad. Actuar por intereses propios o estados de ánimo, esto no es ser devoto. ¿A qué se refiere ser devoto? Cumple tus deberes, sin influenciarte por estados de ánimo, ambientes, personas, asuntos o cosas. He recibido esta comisión de Dios. Él me la ha dado. Esto es lo que debo hacer, así que lo haré como si fuera asunto mío. Como dé mejores resultados, dándole importancia a satisfacer a Dios. Cuando tienes este estado, no solo estás siendo controlado por tu conciencia, también la devoción está involucrada. Si solo te satisface conseguirlo, sin aspirar a ser eficiente y lograr resultados, y sientes que basta con algo de esfuerzo, es meramente el criterio de la conciencia y no puede contarse como devoción.
Cuando eres devoto de Dios, este criterio es un poco más alto que el de la conciencia. Ya no es solo dedicar algo de esfuerzo. Debes poner todo tu corazón en ello. Siempre debes considerar tu deber como tu propio trabajo. Aceptar las cargas de esta tarea. Sufrir reproches si cometes el menor error o si te descuidas en lo más mínimo. Sentir que no puedes ser esta clase de persona, pues te sientes en deuda con Dios. Las personas con sentido común cumplen con su deber como si fuera su propio trabajo, sin importar si alguien los supervisa. Ya esté Dios contento o no con ellos, sin importar cómo Él los trate. Su exigencia siempre es estricta al cumplir con sus deberes y completar la comisión que Dios les confió. Eso es devoción. Amén. Amén. Las palabras de Dios me mostraron un camino de práctica. No dejarnos llevar por nuestro estado de ánimo o nuestras preferencias en el deber ni hacer lo que queramos. No hay que salir del paso en cuanto algo requiere trabajo duro. Debemos tratarlo como encargo de Dios, como nuestra responsabilidad. Debemos poner nuestra atención y esfuerzo en lograr los mejores resultados. No importa que sea difícil o si nos supervisan o no, siempre llevar a cabo nuestro deber con todo el corazón, mente y fuerza. Así es. Sí. Cuando caí en la cuenta, oré a Dios, deseosa de arrepentirme y poner en práctica sus palabras. Seguidamente, me tomé el tiempo para crear un documento sobre las normas de puntuación en italiano, para que los miembros nuevos lo consultaran. Después, resumí los problemas más comunes encontrados en las traducciones y enumeré todo lo que requería atención. Comprobaba esa lista al revisar documentos para no pasar nada por alto. Y cuando un hermano o una hermana me hacían una pregunta sobre su deber, no me limitaba a echar un vistazo rápido y a imaginar una respuesta. Consideraba sus preguntas con atención, aplicaba los principios y recurría a los conocimientos profesionales para responderles. Cuando no entendía algo, a través del esfuerzo y el esclarecimiento y la guía de Dios, comenzaba a entenderlo. Sí, gracias a Dios. Reflexioné sobre lo que me motivaba a no realizar correctamente mi deber. Cada vez que encontraba dificultades y deseaba salir del paso, oraba a Dios para abandonar la carne, de modo que pudiera resolver los problemas como se requería. Poco a poco, mi actitud hacia el deber se fue corrigiendo y dedicaba más esfuerzo a mi trabajo. Logré estabilidad en el cumplimiento de mi deber. Este cambio fue posible solo gracias al juicio y al castigo de Dios. Gracias Sí, a Dios. gracias Gracias. a Dios. Todo se bueno, lo qué doy. bueno. Me da gusto. Sí, muchas gracias.